Ok, esa idea sí es mía. Compartirles a todos las charlas que estamos teniendo y que de hecho hoy día agradezco aquí a Daniel que nos va a estar justamente hablando de cómo funciona la prospección B2B. Daniel es una persona que tiene vasta experiencia en esto, ha estado trabajando y ha creado su empresa Nodos B2B. Ahí quizás nos va a explicar un poco más de por qué se llama de esa manera, pero justamente es porque busca apoyar en todo lo que es la prospección de empresas que se dedican al segmento empresas. Así es que te dejo también espacio para que te presentes tú, Daniel, y comienzas con tu charla. Te agradezco también tu presencia hoy. Muchas gracias, don José Miguel. ¿No esperamos a nadie más? ¿Estamos ok? Vamos, ya estamos 9:02. Si alguien entra, entra. Perfecto. Bueno, agradecer primero que todo a José Miguel por esta invitación. Entiendo que ustedes ya han estado revisando distintos temas respecto a las ventas en general, digamos. Eh, y me invitó precisamente a hablarles un poco respecto a la prospección. ¿De qué hablamos de business? Cuando hablamos de B2B, hablamos de business to business. Es decir, empresas que le venden a otras empresas. Permiso. ¿Y cuál es el enfoque generalmente en la prospección B2B? Es precisamente entender quién es mi contacto, con quién yo necesito hablar, cuál es el momento ideal para tener esa Para tener esa conversación conversación. y las Y razones la correctas para generar esa instancia. ¿Perfecto? Bueno, la idea de la presentación un poco es que yo les cuente a términos generales de qué hablamos cuando hablamos de prospección, qué cosas hay que tener en mente, qué hay que evaluar en el proceso. Y también después tengamos una conversación, resolvamos sus dudas, entendamos bien algunos conceptos que a lo mejor puede que no hayan quedado tan claros, y cualquier cosa que ustedes quieran plantearme, yo encantado ahí de mantener esa conversación y ese análisis durante esta reunión o después incluso si quieren tener algún grado de profundidad. Voy a partir contándoles un poco respecto al ciclo de ventas de negocios consultivos. Generalmente cuando uno plantea un ciclo de ventas, este ciclo de ventas parte con la prospección, ¿ya? Y parte con la prospección porque prospectar básicamente es salir a buscar, es ir a encontrar a algún cliente con el cual yo pueda generar y construir una relación, ¿ya? Entonces la prospección básicamente es ese primer encuentro. ¿Y cómo logro ese primer encuentro? ¿O cuál es el objetivo generalmente en los negocios consultivos? Es que ese primer encuentro genere o detone una reunión o una propuesta inicial. Generalmente la reunión es para generar esa propuesta o en algunos negocios ya el solo hecho de tener cierta información permite generar una propuesta. Pero como estamos hablando de negocios consultivos, suelen ser no tan directamente replicables, muchas veces se adecúan a las características y a las necesidades y a las condiciones particulares de cada cliente. Entonces, ¿para qué es esta primera reunión? Porque el objetivo generalmente de la prospección en los negocios consultivos es generar una primera instancia de conexión, es como generar una primera cita. Una cita un poco a ciegas, digamos, pero sí es una primera cita. Tenemos algo de información, la idea es que en el proceso de prospección yo logre entregarle ciertos datos o ciertas aristas de la propuesta de valor a mi cliente para que él se enganche con lo que yo le quiero proponer y eso me permita abrir una primera puerta, que es generalmente esta reunión inicial. ¿Qué es lo que busco en esta reunión inicial? Obviamente conectar, entender por qué le pareció interesante a este cliente lo que yo le estoy proponiendo, cómo se aplica en su realidad y finalmente qué le tengo que proponer, ¿ya? Esto generalmente abre un proceso que empieza a ser cada vez más amplio, digamos, o sea, donde uno va profundizando, donde uno va conectándose cada vez más profundamente con el cliente, y ahí entramos en temas donde, por ejemplo, José Miguel ya pasa a ser un experto, como por ejemplo el relacionamiento, ¿ya? También hay una fase de asesoramiento hacia el cliente, o sea, generalmente partimos en esta primera reunión, muchas veces empezamos a levantar distintos temas, y ya después vamos teniendo un proceso de pololeo, entre comillas. Pololeo acá en Chile significa un proceso de enamoramiento, digamos, donde lo que busco es construir esta relación con el cliente, asesorarlo, porque a través de la asesoría yo voy demostrándole mi expertise y mi conocimiento en determinadas áreas, y sobre todo demostrar un genuino interés en el otro, ¿ya? Yo diría que una de las claves
de cualquier proceso de venta es efectivamente operar desde un genuino interés, ¿ya? Finalmente, y aquí un poco las flechas son más o menos, están más o menos proporcionadas, digamos, pero generalmente el proceso de prospección y el proceso de seguimiento suelen ser las partes más largas de un proceso de venta, ¿ya? Donde se requiere mucha sistematicidad, mucho método también, y estar constantemente presentes para el cliente, ¿ya? Luego viene la negociación, y obviamente en el proceso de negociación, como estamos hablando de negocios consultivos, siempre hay que tener ciertas herramientas o ciertos rangos en los cuales yo me puedo mover y guiar para ir buscando este win-win con el cliente. Y una de las cosas que a mí particularmente me ha funcionado muy bien es siempre operar desde la transparencia. No necesariamente de tener siempre una cartita guardada bajo la manga, sino que ser transparente con el cliente, ser transparente con nuestras necesidades y también ser transparente y buscar que el cliente sea transparente respecto a lo que él necesita y lo que él está buscando. Y al final obviamente está el cierre, que es cuando ya este negocio se concreta, y obviamente ahí aplican todos los parámetros de formalidad y concreción, muchas veces generar una orden de compra, por ejemplo, tener un contrato, y definir las condiciones de éxito del servicio o producto que nosotros estamos ofreciendo, ¿ya? ¿Por qué parto por esta parte? Porque es súper importante entender todo este proceso para principalmente buscar acelerarlo, ¿ya? Y ese proceso de aceleración implica dos cosas. Uno, revisar cada una de estas partes, o sea, ¿qué hago yo en la prospección? ¿Qué hago yo? ¿Cómo estructuro mi primera reunión con el cliente? ¿Cómo estructuro también mi seguimiento? ¿Cómo hago la negociación? Y finalmente, ¿cómo concreto el cierre? ¿Qué herramientas desarrollo en cada una de estas partes? ¿Y cómo las voy aplicando desde el entendimiento de que mi objetivo es hacer simple este proceso para el cliente? Si yo en este proceso, mientras más trabas le genero al cliente para alcanzar el proceso de cierre, más difícil se va a hacer todo el proceso. Y eso parte precisamente con la prospección. Y de ahí que profundicemos en ese tema. Ahí sí. Ahora, ¿qué es prospectar? Yo ya les di un par de indicios, digamos, pero prospectar es conectar con el cliente. Y es una conexión muy inicial, todavía no tiene carne, no tiene fuerza, es solamente un primer punto, una primera hilada que permite que el cliente diga, lo que tú me estás planteando me hace sentido. Y ahora el punto es, ¿cómo yo logro que eso le haga sentido al cliente? Básicamente es salirlo a buscar para que escuche sobre nuestro negocio y se convenza de trabajar con nosotros, porque somos su mejor opción. Y esa parte es muy importante. Porque incluso parte de la prospección, y sobre todo en esta reunión inicial, que digamos que es como la culmine del proceso de prospección, es entender también si nosotros somos o no la mejor opción para el cliente. Y a veces no lo somos. Y hay que ser también súper transparente con ello, aunque implique, en algún determinado momento, perder esa venta, ¿ya? Porque si lo somos, logramos que ese cliente a quien nosotros, además de conectar, además de construir este relacionamiento, yo diría que es más relevante que la venta en sí misma. Porque incluso ese cliente con el cual logramos construir ese relacionamiento, eh, vuelve cuando realmente nos necesita. Y ahí les voy a contar una anécdota que nos pasó hace poco como empresa. Bueno, mi empresa se llama Nodos B2B porque nos dedicamos a conectar precisamente, como lo haría un nodo, a empresas con sus potenciales clientes, que son otras empresas. Precisamente porque nosotros partimos gestionando todo este proceso de prospección, hoy día hacemos un par de cosas más, y una de las cosas que logramos, y nos pasa recurrentemente, es que, por ejemplo, nosotros, una de las formas en las que prospectamos es por mail. Entonces nosotros contactamos a gerentes y a distintas áreas de distintas empresas, y nos ha pasado que hasta un año después, aunque no estemos prospectando a esa empresa, nos contestan el correo que le enviamos. Aunque no hayamos recibido respuesta anteriormente. Nos pasó hace poco, uno de mis clientes, que es un holding, que tiene 7 empresas dedicadas al marketing, una de esas empresas cerró, terminaron siendo 6 empresas,
y mi cliente me dijo, oye, voy a cerrar el correo. Yo le dije, mira, no lo cerremos porque puede que alguien nos conteste, que alguien llegue a través de ese correo, dejémoslo un par de meses abierto. El tema es que mi cliente se olvidó, yo tenía el correo programado en mi celular, pasó un año y un año después nos contesta uno de los contactos que habíamos escrito en julio del año pasado, en junio del año pasado, perdón, y me dice, ¿sabes qué? Esta empresa se dedicaba a remodelar la tienda. Estoy remodelando una tienda en Vitacura, que es un sector de acá de Chile, y necesito una empresa que haga esto. Por favor, juntémonos en la tienda el lunes en la mañana. Entonces, y eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos bien que logramos que hasta un año después una empresa que contactamos, un ejecutivo de una empresa que contratamos, nos responde? Y un poco ese fue el desafío que me puso José Miguel y me dijo, bueno, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el proceso? Y ahí hay generalmente tres consideraciones que nosotros tenemos en cuenta. Primero, el contacto, o sea, con quién vamos a hablar. Y acá la primera pregunta que nos hacemos, y es precisamente desde donde se estructuramos todos los mensajes, y es desde donde planteamos el punto de contacto con el cliente, es ¿qué le pasa a mi cliente? ¿Cuál es su dolor? ¿Ya? Y aquí les estoy mostrando un mapa de empatía, por ejemplo, que es una de las muchas herramientas que existen, para ir perfilando a ese cliente. ¿Ya? Porque lo que uno suele decir, bueno, yo necesito hablar, por ejemplo, con gerentes de marketing de empresas grandes. Esa es generalmente mi segmentación de clientes. Pero vayamos un poquito más allá y empecemos a preguntar, bueno, ¿qué le pasa respecto a mi producto o respecto a mi solución a ese cliente de marketing? ¿Qué piensa y siente? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué dice y hace? ¿Qué cosas tiene que hacer para lograr lo que él quiere? O sea, cuáles son sus puntos de dolor, qué le da miedo, qué le complica, y cuál es el resultado que él espera, o sea, cuál es el beneficio que él quiere alcanzar. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo es este cliente? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo lo puedo ayudar yo? Y ahí volvemos de nuevo al genuino interés. Entonces empezamos la comunicación desde ahí. Partimos la comunicación buscando a ese buyer persona, que probablemente también es un concepto que hayan escuchado. Buscamos esa comunicación tratando de entender a este cliente. ¿Cuál es uno de los errores más comunes que yo encuentro en este tipo de procesos? Es que mis clientes parten todas sus comunicaciones en su página web, en los correos que envían, en sus LinkedIn, en todas partes, en sus redes sociales, hablando de su expertise, o hablando de su producto, o hablando de los clientes con los que trabajan, o los años de experiencia que tienen, pero nunca hablan de la necesidad del cliente, nunca se ponen en el lugar del cliente y le plantean, si a ti te pasa esto, si tú tienes este problema, si para ti esto es algo complejo, yo te puedo ayudar porque soluciono las cosas de determinada forma. Y ahí, de nuevo, el genuino interés. Ahora, ¿pero quién es ese cliente corporativo? Porque si bien lo anterior aplica para cualquier tipo de cliente, o sea, si yo estoy vendiéndole a una multinacional o le estoy vendiendo a un trabajador, le estoy vendiendo a alguien, a un dueño de un auto, a cualquier persona que yo le esté vendiendo, esta debería ser mi consideración inicial. Pero cuando yo estoy pensando en alguien que trabaja en una empresa, probablemente tengo que seguir manteniendo estas consideraciones, pero estas consideraciones cambian un poquito, ¿ya? Y eso nos lleva también a reestructurar parte del proceso que yo les comenté inicialmente, que es el proceso de venta. Porque el quién corporativo no solo, muchas veces y durante mucho tiempo, se habló del tomador de decisión, ¿cierto? Probablemente todos en nuestras empresas seguimos buscando al interior de nuestros clientes quién es el que toma las decisiones, quién es el que... hay una persona con la que yo tengo que llegar, a la que yo tengo que apuntar, que es quien va a contratar. Bueno, en el último tiempo, y según varios estudios en el último, y papers en el último tiempo, las decisiones empresariales no son decisiones unipersonales, son decisiones colectivas. Y eso cambia un poco la jugada. Porque probablemente sí vamos a llegar a un área, sí vamos a llegar a una persona que es la que tiene el dolor.
pero esa persona por sí sola no va a tomar la decisión. Muchas veces se incorporan áreas de compra, se incorporan áreas de finanzas, se incorporan otras áreas que también están involucradas en el proceso de decisión y que también van a contrastar mi propuesta con otras propuestas para tomar la decisión. Entonces, cuando yo empiezo mi proceso de prospección, desde ahí en adelante, tengo que tener esto en consideración. Por lo tanto, la presentación de ventas, el brochure que voy a armar, todas las herramientas de venta que yo voy a construir para la prospección y los siguientes pasos, tienen que estar pensadas no solo para yo vender, tienen que estar pensadas para que mi cliente venda. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Yo tengo una primera reunión de venta con el cliente y el cliente, como yo le estoy explicando y yo conozco mi producto y servicio y yo entiendo cómo funciona, se lo puedo explicar a la perfección, aunque mi presentación no esté enfocada en él, aunque puedo lograr esa empatía y esa conexión, sobre todo si he desarrollado herramientas y talento para hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando ese cliente tiene que vender esta idea internamente? Tiene que ir a un gerente general o tiene que ir a hablar con el gerente de finanzas o con el área de compra a explicarle lo que yo le estoy ofreciendo. Y él no tiene una herramienta bien armada o bien definida para hacerlo. O al revés, por ejemplo, yo logré hablar con el jefe de marketing o con el jefe de finanzas o con el jefe de operaciones de una empresa. Y este jefe de operaciones y este jefe de finanzas tiene que convencer a su subgerencia o a su gerencia de que la solución que le estoy proponiendo es buena. Pero yo no construí la herramienta pensando en que él me iba a vender. O le mandé un brochure, por ejemplo. Le mandé un brochure y dice, oh, este brochure, yo lo entiendo porque yo técnicamente soy bueno o conozco del área de la que me están hablando, pero mi jefe o mi jefatura no necesariamente tiene el mismo nivel de expertise técnico que tengo yo. Entonces, cuando yo voy a explicárselo, a pesar de que yo entiendo que la solución es buena, pero yo no soy un buen vendedor. Me estoy poniendo en este caso en yo sujeto corporativo. Entonces, bueno, ¿cómo hago esa conexión? ¿Cómo logro? La herramienta de venta tiene que ser el correo, el mensaje, la publicación en redes sociales, lo que sea, tiene que ser lo suficientemente simple y estar lo suficientemente bien enfocada hacia la necesidad del cliente para que mi cliente se lo pueda explicar a otra persona. Incluso para que nos recomiende dentro de un holding, para que le comente a su amigo que es proveedor de otro, que es su proveedor, por ejemplo, o que es gerente en otra empresa, pueda entender el servicio. Y ese es un tremendo desafío. ¿Por qué? Porque hay múltiples actores en este proceso de decisión. Una de las cosas que a nosotros también nos ha pasado en el proceso de prospección es que, por ejemplo, nos escribe alguien a quien nosotros nunca hemos contactado. Y cuando le preguntamos, oye, ¿cómo llegaste a nosotros? Nos dicen, no, mira, me junté en un asado con un amigo en la universidad y me mostró tu correo. Y de ahí surge la necesidad de contactarnos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que como hay múltiples actores, uno de los primeros desafíos que nosotros nos pusimos, bueno, si leyeron un poco el brief de la charla, yo partí en innovación y además soy periodista, pero cuando yo partí en innovación, la innovación era como la paz mundial. Todo el mundo quería hacerla, pero nadie sabía cómo lograrla. No habían áreas de innovación en las empresas. Entonces, el primer desafío que nosotros nos planteamos resolver era cómo, llegando a un área de operaciones, a un área de marketing, a un área comercial, eh, incluso al gerente general, encontrábamos a la persona a cargo de innovación. Y desde ahí empezamos a estructurar los mensajes para apuntar de manera simple y directa a que no solo quien recibiera nuestro correo fuera nuestro potencial cliente, sino que si él no era nuestro potencial cliente, le hiciera llegar la información, por cómo estaba explicada, por cómo estaba contado el relato, a la persona que tomaba la decisión, que hoy día entendemos que no es solo una persona, sino que son muchas personas. Y además en este actor hay varios niveles de preocupación. Porque si bien cuando, por ejemplo, yo le hablo al dueño de una casa, le estoy hablando a esa persona directamente, cuando yo le hablo a un gerente, a un subgerente o una jefatura dentro de una empresa, no solo le estoy hablando a esa persona, sino que también le estoy hablando a ese cargo. Porque esa persona está preocupada de dos cosas. Por un lado, está preocupada de quedar bien con su
con sus jefaturas, con sus gerentes, si es el gerente general, con el directorio, etc. Pero al mismo tiempo está preocupado de su casa, está preocupado de su familia, está preocupado de... hay muchos niveles de problemáticas que le atañen. Entonces, por ejemplo, si mi servicio va a permitir que un gerente tenga más tiempo para su día a día, para resolver otros problemas, para dedicarse a otras cosas que también son relevantes, además de lo que yo le estoy proponiendo, es parte de mi propuesta de valor. Entenderlo como una persona que no está solo en el nivel de yo soy gerente de una empresa, o soy jefe, o soy subgerente de una empresa, es importante al momento de relacionarse y generar esta conexión. Entonces, el quién corporativo no es tan simple, es bastante complejo. No le estamos hablando solo a una persona, no estamos buscando conectar con solo una persona, estamos buscando conectar con un colectivo. De hecho, una de las prácticas en algunas de las empresas por las que yo vendo, yo no solo prospecto, sino que también me dedico a vender por algunos de mis clientes, vamos a reuniones de forma grupal, vamos 2 o 3 personas a las reuniones, precisamente porque entendemos que como hay más actores también dentro de nuestro cliente, conectamos a distinto nivel con esos distintos actores. Y eso también nos ha funcionado bastante bien. Y por lo tanto, como existen estos diversos actores, también hay diversas visiones. Hay distintos niveles de preocupación. Hay distintos niveles de valor que le agrega nuestra propuesta a cada uno de esos actores. Y es importante también irlos separando, porque, por ejemplo, hay veces que un servicio impacta al área de operaciones, por ejemplo, impacta al área de mantenimiento y impacta al área de sustentabilidad. Si yo voy a vender paneles solares, probablemente voy a tener que hablar con más de un área relacionada a este tema. Porque hoy día, volviendo a lo anterior, las decisiones son colectivas porque muchas veces nuestros servicios impactan colectivamente en una empresa. Otro de los factores relevantes, ya pasando al segundo, es el momento y cuándo yo logro generar este vínculo. Y ahí vuelvo un poco a este mensaje, a esto que me pasó la semana anterior, donde este cliente que le habíamos escrito hace un año atrás, reaccionó recién, digamos. O sea, recién generó la necesidad que nosotros éramos capaces de resolver. Y ahí es súper importante, tanto en la prospección como en la fase de seguimiento, no soltar al cliente, hacer seguimiento, ¿ya? Y esto es algo que muchas veces por el día a día y por distintas razones olvidamos en el proceso. Se nos olvida hacer seguimiento, se nos olvida el cliente. Hace poco, por ejemplo, yo logré cerrar una venta después de 2 años y medio de hacer seguimiento. Partimos en agosto del 2021 y cerramos ahora en marzo de este año. ¿Y cómo lo logramos? Estando ahí, haciendo seguimiento. Cerré también, por ejemplo, con una empresa que estuvo a punto de quebrar, que después salió a buscar capitales extranjeros, y cuando les preguntamos por qué habían tomado la decisión por nosotros, la razón que nos dieron fue porque cuando todo el mundo se enteró por la prensa que nosotros habíamos quebrado, ustedes fueron los únicos que nos preguntaron, ¿podemos hacer algo por ustedes? ¿Están bien? ¿Necesitan algo? Desde nuestra vereda, ¿hay algo en lo que los podamos ayudar? No nos contestaron, insistí un par de veces, y como a los 2 meses después de mi último mensaje, nos escribieron para decirnos que ahora sí tenían presupuesto y querían contratar. Y cuando les preguntamos, la razón fue esa. Y ahí les dejo un pequeño tips. Generalmente yo he escuchado 2 fórmulas. El seguimiento 131. Yo también he escuchado el 242, por ejemplo. ¿Qué significa 131? Es que si yo tuve una reunión con un cliente o el cliente, por ejemplo, me contestó un correo, estoy yendo a los 2 casos, tanto el seguimiento como la prospección, al día siguiente de que él me contestó o dentro del mismo día, yo le contesto. No dejo pasar más allá de un día. ¿Ya? Si no me contesta, espero 3 días. Hábiles, obviamente. Si no me contesta, espero una semana. Si no me contesta, espero un mes. Si no me contesta, espero 3 meses. Si no me contesta, intento al mes siguiente y ahí paro. Son 2, 1, 3, 1. ¿Ya? Ese lapsus de tiempo da aproximadamente 6 meses. Si en 6 meses un cliente no nos contestó, si nos quiere volver a contestar, lo va a hacer él.
La otra fórmula es 2-4-2, generalmente 2 días después del primer contacto, 4 días después del primer contacto, 2 días después de ese, 2 semanas después de ese contacto, y así. Ustedes elijan el que quieran, a mí el que más me ha funcionado es el 1-3-1. Y ahí yo me tengo que empezar a preguntar sobre mi ciclo de ventas, y por eso partí con el ciclo de ventas. ¿Cómo es? ¿Puedo optimizarlo? ¿Qué quiere decir esto? Y vuelvo al punto anterior que les había mencionado. Tiene que ser un ciclo de ventas, las herramientas de mi ciclo de ventas tienen que estar pensadas no para yo vender, tienen que estar pensadas para que mi cliente me venda internamente. Porque independiente, incluso cuando un cliente me contrata, puede ser que esa persona se cambie de empresa y me deje a cargo de otro equipo. Y ese otro equipo, probablemente la primera venta a ese nuevo equipo, la va a hacer mi cliente actual. Después yo voy a poder tener ese contacto, después yo voy a poder empezar a construir la relación. Si yo me preocupé de construir una buena relación con mi cliente actual, aunque él se vaya de la empresa, yo no debería perder al cliente. ¿Por qué? Porque fui capaz de optimizar mi proceso de venta para que ese cliente me vendiera internamente. Con la mayoría de los clientes con los que yo vendo, esa ha sido una de las claves del éxito. Muchas veces, yo les diría que 99% de las veces, logramos concretar una venta con un cliente y después la venta interna la hace nuestro propio cliente. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para hacerlo. Porque puede defender nuestra propuesta de valor ante un gerente general, ante un directorio, ante quien sea. Y el tercer punto es que, ok, yo estoy en este proceso, sigo presente y también tengo que ir construyendo esta parte de asesorar a mi cliente. Entonces, si mi cliente a lo mejor no conectó con la propuesta de valor en sí, sí puede conectar con un caso en particular. Por ejemplo, cambió una legislación, hay algo que yo puedo asesorarlo, que puedo apoyarlo en su proceso del día a día, yo genero ese contenido y se lo envío a mi potencial cliente. Dentro del proceso de prospección, también es válido decirle al cliente, mira, va a pasar esto, probablemente esto va a tener este impacto, yo te puedo ayudar a resolver ese impacto. ¿Te interesa o no te interesa? Y puede que el cliente nos diga, no, o sea, que no es un tema, perfecto. Pero sí tener la capacidad de desarrollar herramientas que es contenido que le permita al cliente visualizar mi propuesta de valor. Y por último, y ya esto cierra un poco todo lo que tiene relación con lo anterior que les he comentado, están las razones, que es el por qué yo me conecto con un cliente. Y ahí, bueno, hay un experto en esta materia, que es Simon Sinek, que habla del círculo dorado. Y el círculo dorado básicamente es conectar con los clientes desde el why, desde el por qué yo hago las cosas, luego cómo hago las cosas y finalmente qué hago. ¿Ya? Muchas veces lo que ocurre en las empresas es que partimos al revés. Partimos diciendo qué hacemos o cómo lo hacemos, pero nunca por qué lo hacemos. ¿Qué queremos resolver? En realidad, por qué empezamos nuestro negocio? ¿A quién queríamos ayudar? ¿Qué detectamos que era un problema, que era una necesidad, que era algo complejo de una industria y que nadie estaba resolviendo o que algunas personas estaban resolviendo, pero nosotros sentíamos que también lo podíamos resolver o incluso resolverlo mejor? Entonces, entender qué me hace diferente. Probablemente todos tenemos competidores, hay muchas empresas que hacen lo mismo que nosotros, pero dado que yo soy una persona única, también tengo una forma única de resolver los problemas. Hay preocupaciones o hay valor que yo le doy a mi negocio que otras empresas no le dan. Entonces tengo que partir comunicando desde ahí. Tengo que partir comunicando desde el por qué hago las cosas. ¿Por qué quiero resolver este problema? ¿Qué me importa? ¿Qué me preocupa? Y, de nuevo, para cerrar toda esta conversación, construir herramientas pensando en el cliente, no para mí. Si nosotros comunicamos desde el why, desde el por qué hacemos las cosas,
vamos a construir herramientas pensando en el cliente y no en nosotros. Porque ese es nuestro genuino interés. Al final, eso es lo que realmente nos importa. Si solo nos importa generar plata, y está bien, probablemente, a mi juicio, no lo vamos a pasar tan bien haciendo lo que hacemos. Pero si queremos pasarlo bien haciendo lo que hacemos, si queremos generar un impacto, si queremos que nuestro trabajo nos importe, probablemente vamos a trabajar pensando en el otro, porque es al otro al que queremos ayudar. No solo a nosotros, no solo a entretenernos, sino que es entretenido porque logramos un impacto, es entretenido porque logramos un resultado. Si queremos lograr ese resultado, para lograrlo, hay que poner al otro en el centro. Hay que hacerlo desde un porqué. Eso es. Muchas gracias por escuchar. No sé si tienen dudas, algún comentario. La idea, como dijo José Miguel, es que esto sea un poco una conversación, así que encantado ahí de apoyarlos, tal vez llevarlos a un caso particular de sus negocios. Buenísimo, excelente. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Y le voy a hacer entonces la palabra a Juan Brunner, que es el primero que levanta la mano. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, José Miguel, y muchas gracias por toda tu explicación, Daniel. Yo coincido, yo he estado en ventas business to business consultivas y técnicas durante toda mi vida. Mi pregunta sería, ¿cuál es tu experiencia y tu recomendación sobre esa idea de poder hablar y escuchar y hablar y escuchar y, y dar la cotización lo más tarde posible? ¿Por qué? ¿Por qué sería lo más tarde posible? Bueno, en mi experiencia, muchas veces nos aceleramos para dar una cotización porque ya pensamos las condiciones que el cliente quiere, la solución que le vamos a dar, estamos seguros que le funciona. Y al dar una cotización muy rápida, normalmente tenemos que hacer una segunda cotización, una tercera cotización, porque nos equivocamos en el plazo de venta, en el plazo de, o sea, nos equivocamos en los términos de pago porque no lo habíamos escuchado, nos equivocamos en esto y en el otro y nos dice, oye, esto no te lo puedo aceptar, necesitas cambiar, cambiar y cambiar. Ya, entiendo. Muchas veces, inclusive aunque te la pidan, eh, es bueno no darla hasta que realmente te la exijan, ¿no? O te la pidan, porque ya tienes ya entonces el feeling correcto de qué es lo que debes de poner en la propuesta y realmente ves si realmente está interesado. Muchas veces nosotros empujamos las cotizaciones, o sea, ya hicimos el trabajo, toma, aquí está la cotización, ahora toma la decisión, cuando ni siquiera está la conversación madura, ni tampoco el cliente la necesita. Mira, ahora entendí tu pregunta. Yo creo dos cosas. Una, que es caso a caso, o sea, depende del cliente. A veces uno logra entender muy bien la necesidad en una primera reunión y puede abordarlo. Pero dos, yo haría una revisión un paso más atrás. Si es algo recurrente, que por ejemplo tenemos que estar cambiando constantemente una cotización frente a un cliente, yo revisaría si en realidad, por cómo nosotros partimos vendiendo o por cómo está estructurado el proceso de venta, muchas veces me he topado con procesos de ventas que son muy rígidos respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Eh, que están muy pensados desde nuestro problema. O sea, nuestro problema es, por ejemplo, y por lo tanto nuestro ciclo de venta tiene que ser así. Y cuando uno da vuelta el análisis y dice, bueno, ¿cómo yo hago que para mi cliente sea más fácil comprarme? Más que cómo yo logro venderle a mi cliente, empieza a reestructurar ciertas partes del proceso, incluso como cobro, incluso cuál es mi primer contrato inicial o la escala del primer contrato inicial, por ejemplo, o por ejemplo hacer pruebas de concepto, porque uno dice, bueno, generalmente lo que yo escucho es,
prueba de concepto igual gratis. Yo no hago prueba de concepto gratis con ninguno de mis clientes. Y hacemos muchas pruebas de concepto. Entonces, sí, uno, es caso a caso. O sea, habría que ver la condición particular del cliente, qué tanto entendí yo su necesidad o si necesito pasos previos para alcanzar a entender esa necesidad, visitas en terreno, otro tipo de conversaciones, etc. Y dos, también replantearme el cómo estoy vendiendo. Y si el cómo estoy vendiendo está pensado para que para mi cliente sea fácil comprar, más que para mí sea fácil vender. Entonces, hay partes del proceso donde inconscientemente muchas veces, yo lo he visto harto en los clientes a los que asesoro, tenemos trabas que son nuestras y que no tenemos por qué traspasárselas al cliente necesariamente, que tienen que ver con cómo nosotros tenemos estructurado nuestro equipo interno, o por cómo partimos vendiendo hace 20 años atrás, y no hemos hecho cambios a esa estructura porque tampoco hemos querido revisarla o hemos querido cuestionarla. De hecho, al principio, cuando yo parto asesorando empresas, uno de los grandes desafíos que yo tengo es las primeras conversaciones con áreas de ventas o áreas comerciales, a cuestionar eso, a decir, bueno, pero ¿por qué hemos vendido siempre así? No, porque no podemos hacer tal cosa, pero no podemos o no queremos. ¿Qué condiciones necesitaríamos para, por ejemplo, partir con un cliente con una escala más baja de negocio y hacer crecer esa escala de negocios después? Y no hay respuesta. Generalmente, cuando empezamos a hacer estas preguntas, no tenemos una respuesta. Y como no tenemos una respuesta, nunca nos lo hemos cuestionado. Puede ser que en el proceso nos demos cuenta que no hay opción. O sea, que el proceso de venta tiene que ser así, porque los costos no dan, porque el servicio no es factible de entregarlo de otra forma. Perfecto. Pero ¿nos lo hemos cuestionado alguna vez? Y cuando, por lo menos en mi experiencia, cuando lo cuestionamos, generalmente encontramos que le estamos poniendo trabas innecesarias al cliente para comprar. Y eso genera un cambio diametral en el proceso de venta. Muchas gracias. Sí, quiero intervenir ahí y complementar. El tema con vender siempre va a estar, y obviamente sí va a ser como caso a caso, porque el tema es lograr el entregar la información suficiente para que la otra persona pueda tomar una decisión. ¿Sí? Y yo creo que ahí la clave está en el suficiente, porque muchas veces, y también lo he visto, sobre todo en cuando es una venta técnica consultiva, tiendo a dar mucha información. Entonces, claro, yendo incluso un paso más atrás, si no tengo claridad de con quién estoy hablando, que es lo que describe Daniel como lo primero que requiero entender es con quién, ¿cierto? Porque si yo estoy hablando con alguien en la prospección, que en el fondo quizás es el tomar de decisión, pero no es el que tiene la habilidad técnica para entender Exacto. de qué le estoy hablando, darle toda esa información va a generar más dudas que realmente apoyarlo a comprar, porque va a quedar con más dudas en el fondo. Entonces, es bien interesante porque a veces, dependiendo de cuál es mi interlocutor, cuando te hace una pregunta del tipo ¿y cómo funciona esto? Claro, desde la perspectiva y yo soy ingeniero de profesión, así que desde la perspectiva del ingeniero digo, excelente, tengo la posibilidad de explicarte todos los detalles de esta tecnología o de, ¿no? Y entonces, y es como que estaba esperando esta pregunta para poder, porque ahora sí te voy a demostrar además todo lo que sé, entonces obviamente espero en mi cabeza, voy a quedar súper validado contigo como el experto en esto, ¿cierto? Y te voy a contar todo. Y si la persona que tengo al frente en realidad no tiene el background técnico, se va a marear más, o sea, va a quedar incluso más lejos de poder tomar una decisión, porque ahora me doy cuenta, gracias a lo que me acabas de decir, que en realidad tengo que considerar esto y esto, y yo ni siquiera sé qué es eso. Entonces, riesgo, alerta, ¿no? O Exacto. sea, obvio que me detengo. Mejor paremos esto, déjame ir a hablar con mi área técnica, Exacto. déjame traer a alguien que me ayude, porque claramente yo no puedo tomar esta decisión solo, porque no tengo ni idea de qué me estás hablando. Entonces ahí generamos un espacio que es bien loco, porque generamos una brecha en vez de un acercamiento Exacto. cuando nos hacen una pregunta de ese estilo. Eh, y es bien interesante porque a veces es como,
¿Y cómo funciona esto? Tú dices, funciona increíble, tengo todos estos clientes a los que les funciona súper bien, eso ya es suficiente, porque al final, ¿por qué te está preguntando cómo funciona? Porque le gustó hasta acá la propuesta, si no, le está interesando en el fondo, te está mostrando genuino interés en comprar y hay veces que hay que simplemente entender a qué se refiere o ¿y por qué me preguntas eso? ¿No? También control y de ver cuál es el detalle que te gustaría que te explicara, como para saber qué es lo que es suficiente para que tomes la decisión. Siempre apoyarlo a que sea lo suficiente. Y dentro de lo suficiente sí está el precio, sí, sí va la Claro, cotización. O sea, nadie puede tomar una exacto. decisión si no sabe cuánto cuesta. O sea, si yo llego a una tienda y quiero comprarme esta botella, voy a preguntar, bueno, qué precio tiene, ¿no? O sea, para saber si estoy dispuesto a pagar ese precio por la botella, para ver si tengo el presupuesto para pagar por la botella. Entonces, la cotización sí es parte importante, el número es parte importante, el cómo yo espero que me lo pagues también es importante, digamos, es Claro. parte de lo suficiente para que una persona tome una decisión. Y entonces hay que pues, quizás poder también evaluar eso, el qué es lo que es suficiente para cada uno de mis clientes a la hora de tomar efectivamente una decisión. De Y hecho, si yo logro generalmente, captarlo, va a ser fácil. Sí, dale, de, Daniel. de hecho, generalmente, por lo menos en todos los casos que yo he manejado, esas conversaciones más técnicas, más de detalle, se dan ya en la fase de negociación o en algunas partes de la fase del seguimiento. O sea, generalmente es una conversación muy tardía, a menos que estemos hablando con una persona altamente técnica. O sea, por Claro. ejemplo, yo he vendido tecnología IoT y en general todas las contrapartes suelen ser áreas de operaciones o áreas financieras incluso, o áreas de producción, pero no necesariamente técnicas en términos de entender cómo funciona la IoT. Ellos quieren saber qué problema resuelve, básicamente, o sea, qué datos puedo tener, qué información puedo tener. Y efectivamente, muy pocas veces me he encontrado con un geek de la IoT que entiende de protocolos de comunicación y de un montón de tecnicismos que yo no necesariamente manejo, pero que he aprendido a conocer como para explicarlos en esta conversación superficial. Y ya después hacemos visitas técnicas y ahí va el técnico y el técnico con este geek de áreas productivas que sabe sobre IoT, le fascina, porque incluso aumenta su proceso de experiencia. Pero al Claro. resto, si yo me pongo a explicarle respecto a protocolos de comunicación, perdemos la conversación y terminamos en cualquier parte. Claro, además eso también es importante, ¿no? Normalmente vas a estar hablando con el área de compras y la Claro, persona del área de compras es alguien del área administrativa, o sea, básicamente está validando presupuesto. Es como cuando, lo voy a hacer un símil como cuando haces headhunting, ¿no? Cuando haces headhunting, tú tienes el perfil de cargo, que es como la parte más técnica, se podría decir, claro, pero también hay una suerte de perfil que es comercial, que tiene que ver con, ok, esto es lo que está dispuesta la empresa a pagar por este cargo. Entonces, lo primero que hace cualquier reclutador es sale a buscar y les pregunta cuánto querés ganar. Y si alguien está por fuera del rango, descartados, ya, porque ya... Y eso es lo que está haciendo básicamente el área de compras. Está primero captando si se adecua o no al presupuesto y si se adecua, ok, ahí vamos a tener todas las conversaciones técnicas que quieras tener. Pero si no, no alcanza el presupuesto, sorry. No hay forma, ¿no? claro, exacto. Bien, primero levantó la mano Luciano, adelante. Sí, mira, yo creo que lo que decía aquí Juan Brunet, yo creo que me pasa un poco bien lo mismo, que uno tiene una relación o ese feeling con el cliente y claramente ese cliente lo único que busca es que tú le des tu precio, es como resolver esa incertidumbre que él tiene. Y cuando tú le das el precio, desaparece ese interés, ¿ya? Y una buena negociación desaparece en el instante que tú das tu valor, digamos, y con eso, claro, es bien desmotivante cuando uno cree que va por el bien caminado y de repente el precio determina todo lo demás, se te desarma ese castillo de naipes que un poquito se está armando. Entonces digo, ¿cómo nosotros podemos terminar si estamos teniendo un buen discurso, una buena relación, pero realmente el precio llega y claro, es determinante con lo del área de compras, eh, tal decisión, pero digo, bueno, si el presupuesto está un poquito elevado, tengo, bueno, tener eh, esa posibilidad de poder ajustar, digamos, y poder llevar mejor ese proceso de negociación. Te entiendo. No sé si entendió. Sí, te entiendo.
Mira, el precio es un arte. Yo te diría, es complejo poner precio y es complejo manejar el precio en relación al mercado. Probablemente si te pasa mucho es que a lo mejor estás muy alto. Puede ser. Entonces, partir de una base distinta de precio. O tal vez levantar precios de competencia. También es un factor. O sea, entender cómo está cobrando la competencia. Y muchas veces eso se da, y ahí vuelvo a cómo está diseñado tu proceso de venta. Por ejemplo, cambios que yo hago con algunos de mis clientes. Bueno, la presentación de ventas y la propuesta se parecen. También son gráficas, no son un documento. Eso es uno de los principales cambios que hago. ¿Por qué? Porque ambas tienen que ser herramientas para que mi cliente venda internamente. Entonces, si yo le mando una propuesta que es texto, probablemente el resto de las áreas no va a leer o no va a entender ese texto, entonces yo tengo que hacer una propuesta gráfica que sea simple de entender para otras personas. Ese es un punto. Si yo lo hago así, también tengo que empezar a preguntarme, bueno, si me están encontrando constantemente caro, existe la posibilidad de que esté caro. Ahora, vuelvo a alguna de las preguntas que le he hecho. ¿Podré cobrar de otra forma? Tal vez tener otra estructura de cobro que haga que mi cliente se asuste menos al momento de que yo le dé el precio. Porque generalmente uno cobra en relación a ciertos parámetros que ha escuchado, como todo el mundo cobra. Hay veces que esos cambios se pueden hacer, siempre eso está abierto, y hay veces en las que no. Pero también tengo que preguntarme un poco si constantemente el precio es un tema. ¿No será que el precio es un tema? ¿Que lo estoy manejando mal en términos de estructura de cobro, de estructura de cómo quiero cobrar o qué valor le quiero poner al servicio o cómo lo estoy cobrando? Porque a veces, incluso, por ejemplo, hay estructuras de cobro que tienen que ver con procesos escalonados, que mientras el cliente más compra, más barato le sale, por ejemplo. O hay un millón de estrategias que uno puede usar en términos de estructura de cobro para que el cliente no se asuste en el proceso. Y además de evaluar si comparativamente con la competencia estoy muy alto en términos de precio. Pero ¿por qué yo les hablaba de este tema de que las propuestas también son gráficas? Porque muchas veces lo que ocurre es que el cliente, como no es capaz de hacer esta venta interna, o no logra explicarla, el proceso de venta se enturbia, se enrarece, va y él, por ejemplo, va a contrastar cosas que nos han pasado a nosotros en el último tiempo por algunas de las empresas con las que trabajamos, es que las decisiones se toman en comités. Entonces hay un comité de, por ejemplo, sustentabilidad, hay un comité de capacitaciones, hay un comité donde hay distintas áreas o distintas jefaturas involucradas en el proceso. Y resulta que llegamos con dos propuestas iguales, más o menos precio igual, pero una, la contraparte que la recibió, la puede explicar mejor que la otra. Y eso gatilla la diferencia. La gatilla que de repente no es solo el precio, de repente estamos igual en precio. Pero una se puede mejor, una se entiende mejor que la otra. O una tiene más valor agregado que la otra. Entonces no es solo el precio. El precio es un factor importante, sí, hay que conocer cómo está cobrando la competencia, sí, tenemos que revisar cuál es mi estructura de cobro para ver si puedo ofrecerle una mejor opción a mi cliente o cómo elimino barreras para que ese cliente me contrate, pero también el tema de cómo ese cliente me vende internamente puede hacer, porque, por ejemplo, a mí me han pasado casos positivos y casos negativos. Hay casos donde yo no he logrado generar una conexión con el cliente suficiente, como decía José Miguel, para entender que el cliente requiere algo súper simple, y yo le estoy vendiendo algo súper complejo. Entonces, cuando el cliente me da las razones de por qué no me contrató, es porque él estaba buscando algo muy simple y yo no me di cuenta en el proceso. ¿Y por qué no me di cuenta? Por ejemplo, me pasó hace poco, yo
trabajo en una empresa donde vendemos programas de inglés también. Y me pasó hace poco que nuestros programas de inglés son increíbles, son muy buenos. Entonces yo le hablé de nuestros programas de inglés muy buenos y increíbles, y ella necesitaba algo súper básico para un nivel muy bajo en la compañía. Entonces yo me equivoqué. Yo no logré entender que la necesidad era muy simple, y yo le ofrecí algo muy complejo. Y ayer cerré con otra empresa, donde sí logré darme cuenta que lo que ellos necesitaban, son 40 alumnos, era algo muy complejo, y que siempre habían recibido algo simple y nunca había satisfecho sus necesidades, y que cuando yo les empecé a hablar de lo complejo, conectó perfecto con la necesidad que ellos tenían, y aunque éramos más caros que la competencia, entramos. Pero porque ellos sí necesitaban lo complejo. Y a lo mejor el cliente que quiere algo simple no es mi cliente, y voy a perder reuniones y conversaciones donde no es nomás. Y eso es algo que quiero justamente tocar. Muchas veces si el tema de precio está saliendo, puede ser efectivamente una comparativa con tus competidores y ver dónde está tu precio, pero también puede tener mucho que ver con el nicho y con captar si es que estás realmente hablando con una contraparte que está asociada a tu nicho. Si tú normalmente tienes una tarifa más alta, por ahí requieres ir a otro espacio del mercado donde sí están dispuestos a pagar por lo que tú haces, porque al final el precio es un número, ¿sí? O sea, el que algo sea considerado caro o barato es un juicio, y ese juicio tiene que ver al final con tu propio paradigma y con tus propias creencias limitantes. O sea, un Rolls Royce es barato o es caro, bueno, depende de con qué lo comparas en el fondo, porque si lo vienes a comparar con un Ferrari es barato, y si lo vienes a comparar con un Ford, por ahí es caro. Pero ¿cuál es tu punto de comparación y qué es lo que para ti es el nivel de servicio que quieres recibir? Entonces, va a ser, y también del presupuesto que tienes en caja, ¿no? De eso también va a depender. Entonces, con respecto a qué lo estás comparando, es un juicio. No es que sea caro. Lo que la gente busca es que tú les pongas un precio justo. Y si efectivamente generas la conexión y hay un trabajo de confianza, van a confiar en que lo que tú estás pidiendo es lo justo. Y también puedes entrar a una negociación y puedes efectivamente decir, ok, por todo esto es lo que yo cobro, ahora veamos. O sea, si tú en realidad quieres algo más sencillo, saquémosle cosas y obviamente va a quedar más barato. Ahora, te estoy dispuesto yo también a entregar ese servicio, porque si no estoy dispuesto y yo no hago cosas sencillas, mis juegos, las cosas difíciles, no soy para ti. Y listo, y entonces ahí no había una conexión de nicho, y entonces le dices, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas donde otro lugar, donde sí trabajan esas cosas de este nivel, digamos. Yo ya estoy trabajando otro. Y ese es mi nicho, ese es mi mercado, a eso me dedico y lo hago súper bien. Entonces, tengo profesores adecuados y obviamente les pago lo que vale la hora. Entonces, poner a uno de esos a algo no me conviene. Sé porque, o sea, entonces y es parte de, y lo puedes manejar, y está perfecto, y la persona puede decir, perfecto, entonces me voy a ir primero a tal lugar a lograr cierto nivel y después hablo contigo. Y es normal, o sea, primero hago mi carrera profesional y luego mi maestría, y obvio que la maestría es más cara, y está bien. Entonces, lo entendemos, o sea, pero que sea justo, que sea una conversación transparente, yo creo que eso es vital. Vamos con Gabriel. ¿No se te escucha, Gabriel? Perdón, ya Ahí gracias. sí. Gracias a ambos. Gracias, José Miguel, y gracias, Daniel. Fíjate que mi consulta, Daniel, va sobre todo ahorita en este seguimiento que mencionabas del 131 o 242. Hablaste primero de 131, 2 días, luego 4 días y luego 2 semanas, y luego eran 2 semanas, 4 meses y 2 meses. Sí, generalmente es, a ver, es que yo ocupo el 131, eso me voy a acordar más veces. Tuve una reunión o tuve un primer correo, tuve un contacto con el cliente, es al día siguiente o dentro de las siguientes 24 horas, le contesto. ¿Ya? No dejo pasar más allá de un día. Luego son 3 días. O sea, no me contestó, le vuelvo a insistir a los 3 días. Hábiles, siempre hago la aclaración. Si no me contestó, es a la semana. Entonces ahí tienes un día, 3 días, una semana. Si no me contestó a la semana, es al mes. Si no me contestó al mes, es a los 3 meses. Si no me contestó a los 3 meses, es un mes después de ese último contacto. Y ahí se cumple más o menos un ciclo de 6 meses. Si no me contestó dentro de esos 6 meses,
probablemente si tiene interés, me va a contactar solo, ¿ya? Lo que suele ocurrir es que dentro de ese plazo, rara vez alguien a mí no me ha respondido. Entonces, en alguno de esos puntos de contacto me dice, ¿sabéis qué? No. Cambio el gerente, ya no es una preocupación, no queremos hacer esto, lo que sea. Contratamos a otro. O sí, sigamos conversando. Ahora, cuando me vuelve a contestar, ese ciclo se reinicia, digamos. Entonces, por ejemplo, la venta que me demoré 2 años y medio, que fue Itaú acá en Chile, cada 6 meses él me volvía a contestar y reiniciábamos el proceso. Y estuvimos así 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, hasta que en el último ciclo llegamos al área de ciberseguridad, llegamos al área de compra, hicimos todos los procesos y les cuento una anécdota. Y al final cerramos el contrato, lo firmamos, al día siguiente echaron a la contraparte con la que había estado conversando 2 años y medio. Y ahora estoy pololeando a las nuevas contrapartes dentro de la empresa. Y así funciona esa parte del ciclo. Así Buenísimo. funciona. Pero al Oye, final Juan, no salió el negocio, ¿o salió al final? ¿Cómo Salió, quedó? salió, firmamos Ah, el bueno. contrato y al día o siguiente Gabriel, echaron a la contraparte. No, no, me queda clarísimo, nada ¿sí? más, Ah, ya. creo yo que cuando no haces ese seguimiento, cuando no tienes un sistema, ¿no? Para dar el seguimiento, digo, no sé si tengas así como medido, ¿no? Oye, si no doy este seguimiento versus sí, ya que implementé este seguimiento, pues creo que muchas se pierden, ¿verdad? Muchos contactos de esos, o sea, oye, no contestaron el primer día, 2, 3 días o una semana y ya se perdió porque dice, bueno, no le interesó a esta persona, ¿no? Mira, a mí algo que me dicen mucho mis clientes, por los que prospecto y por los que vendo directamente, es, no entiendo por qué a ti te contesto. No entiendo por qué a ti te contesto. O sea, yo, de hecho, le escribo, y no me y a ti sí. No lo entiendo. Y es porque funciona. O sea, nosotros lo hemos medido, hemos estado revisando. Además, bueno, a vender se aprende vendiendo, y eso es súper importante, volviendo a la pregunta anterior también. Como uno aprende en gerundio la venta, generalmente uno se equivoca constantemente en, por ejemplo, prospectar poco. Entonces, como uno prospecta poco y llega a pocas empresas, no tiene una visión general. Entonces uno dice, bueno, voy, presento una propuesta y me la rechazan, presento una propuesta, pero como no he ido a otros nichos de mercado, y a lo mejor estoy recién partiendo y todavía no lo tengo tan claro, no he visto si en otros nichos de mercado lo que yo ofrezco tiene mejor recepción. Entonces, generalmente eso genera que al partir sobre todo, el camino sea bien difuso, porque todavía no sé. Y en la medida que más me estrello contra el mercado, de ahí viene la frase de que las ideas no importan, sino que es la ejecución. Cuando más uno estrella una idea o una propuesta contra el mercado, más datos obtiene, y mientras más datos obtiene, mejor lo hace. Entonces, en nuestro caso, hemos prospectado tanto que ya encontramos patrones en el proceso que podemos replicar. Correcto. Muchas gracias. Súper. Entonces ahora vamos con Juan, que también tiene la mano levantada nuevamente. Estás en mute, Juan. Sí, muchas gracias. Así como decía Luciano, yo diría que vender barato es fácil, ¿no? Lo difícil es vender caro. Sí. Y vender caro, o sea, si ahorita no tienes, si ahorita tienes muchas objeciones de precio, es que o tienes dos cosas, o no estás ofreciendo, explicando bien el valor, o no tienes buen valor. Pero yo te sugeriría que revisaras cómo le haces para vender más caro, no para vender más barato. Porque vender barato es bien fácil. Y el problema es que no es sustentable. Y si lo vendes barato, y si tú quieres tener ese cliente 5 años o 10 años, deberías de vender caro para que aguantes las crisis, los tipos de cambio, etcétera, ¿no? Pero yo tengo una pregunta porque en este ciclo de ventas, Daniel, así como dijimos que tenemos que estar escuchando al cliente y tenemos que estar, creo que deberías de empatarlo con el ciclo de compra, porque el ciclo de compra de muchas otras empresas, o sea, de empresa a empresa puede ser distinto, o de mercado, o de nicho, o de industria a industria puede ser distinto.
En el mercado mío, que es de alimentos, si yo quiero vender ingredientes a una empresa de alimentos procesados, pues tiene que haber una validación técnica muy seria y de varios pasos para que ni siquiera me consideren, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ni siquiera quiero hablar con el de compras al principio. Lo que quiero es hablar con la persona técnica que tiene el problema, que tiene que validar mi producto, para que esa persona técnica después esté súper convencido de que mi producto funcione y llegue con el de compras y le diga, amigo, esto lo necesito. Y ya, el precio ya no está en discusión porque ya la persona técnica le dice al de compras, esto lo necesito y lo va a comprar. Y como yo soy el único, pues ya el precio no está en discusión, ¿no? Pero hay algunas empresas o algunos ciclos de compras en donde efectivamente la decisión es colectiva o la decisión, la parte que tú dijiste que tenemos que ayudarle a vender internamente a las otras personas para que llegue a la persona correcta la información y la decisión, es fundamental. Es fundamental. Y lo mismo pasa dentro de la organización esta de BNI, en donde tenemos que exactamente ayudar a nuestros compañeros a vender, ¿no? De hecho, BNI te ayuda mucho en ese sentido de dar vuelta al foco, de decir, ok, ¿cómo yo logro que otros me vendan? Y cuando tú miras al Claro. cliente interno de esa forma, el match es mucho más fuerte. Exacto, entonces muchas veces estamos, insiste y insiste en explicar cuál es nuestro servicio, nuestro producto, es el qué, no nos enfocamos en el cómo o en el por qué, pero si queremos ayudar a las personas a que vendan nuestras ideas, tanto miembros de BNI como un cliente interno que tiene que vender la idea hacia arriba, tenemos que decir el valor, tenemos que decir la diferenciación, tenemos que ayudarles de manera gráfica, como tú dices, a que expresen y que entiendan lo que vendemos de manera sencilla. Y eso es interesantísimo, pero pero yo me refiero que al ciclo de compra depende muchísimo de la empresa, del DNA Sí. de la empresa, de si es familiar, si es pequeña, si es grande, Sí. si el hijo es el que está en compras y el papá está tomando decisiones, es una dinámica distinta a que si la persona de compras lleva 50 años comprando y no es familiar, ¿no? O lo que sea. Eso Entonces, casi Claro. hay que hacer un traje a la medida del ciclo de ventas al ciclo de compras. Y para eso hay que investigar bien, hay que hablar bien, hay que hablar con el cliente, entenderlo, porque es parte de sus dolores. Los dolores no nada más son, te voy a solucionar esto y tengo aquí la aspirina, sino el camino correcto para llegar a poderte darte una solución para ti es que yo te pueda conocer y así, por eso digo que la cotización hasta el último, porque cada traje es a la medida, por lo menos en mi negocio, ¿no? Y no es de que voy a cambiar el traje a la medida del producto distinto, pero sí la oferta, cómo la presento. Eh, Inclusive muchas veces todo el mundo hacemos la cotización de que buenos días, aquí están los productos, aquí están los precios y al final ponemos las condiciones de venta. Claro. Casi debería ser al revés, ¿no? A ver, yo estoy dispuesto a venderte por estas condiciones, esto y esto, y aquí está el precio. Pero bueno, cada quien debe de empatar con su cliente de mejor manera, ¿no? Ahora, también yo agregaría un punto a lo que estás comentando. Tienes toda la razón que también depende caso a caso. O sea, de hecho, la venta consultiva es caso a caso. No existe una venta consultiva que sea genérica para todo el mundo y siempre pero igual. De hecho, muchas veces a lo que yo apunto es, está el vender barato es fácil, tienes toda la razón. Vender caro es más difícil. Pero, por ejemplo, yo puedo vender barato para vender caro. Eso también es una opción. ¿A qué me refiero?
Y ahí era, cuando respondía a tu pregunta, también me refería un poco a eso. Es, ¿cómo es mi ciclo de venta? ¿Cómo está pensado mi ciclo de venta para facilitarle la compra al cliente? Una de las cosas que nos pasa mucho a mí con las empresas con las que yo trabajo es que tenemos diseñado el proceso para que el cliente compre, no necesariamente mucho, compre poco, no necesariamente caro, pero después el 80% de nuestras ventas son reventas. El 20% son clientes nuevos. Entonces, ¿dónde está nuestro 80-20? En hacer crecer los negocios con nuestros clientes actuales. Y vendemos un montón. O sea, nosotros entramos a un cliente y sabemos que el año después la venta se va a haber multiplicado por 20, 30 veces lo que estábamos vendiendo el primero. Entonces, vender barato para vender caro también es una opción. Hay veces, como decía antes, que no es posible. O sea, no es posible reestructurar el proceso para decir, bueno, ¿cómo yo genero una estrategia para entrar al cliente, hacer que el cliente confíe en mí y después venderle sistemáticamente mucho más de lo que le estoy vendiendo hoy día? Es la parte difícil. Diseñar esa estrategia. Incluso muchas veces esa estrategia es caso a caso. Caso a caso yo voy revisando la oportunidad del cliente, qué tanto me podría llegar a comprar, cuáles son sus condiciones estructurales internas, con qué áreas estoy conversando, y ahí defino qué propuesta de valor le voy a hacer. Incluso hay casos donde yo digo, mira, la propuesta es esta, si me contrata genial, si no me contrata genial, porque trabajar con él va a ser mucho, o lograr crecer con él va a ser mucho más difícil que, que, que si hago un esfuerzo adicional para lograr esa venta. Entonces, a eso voy con revisar el proceso, porque muchas veces decimos, bueno, esto es así, pero nunca dijimos, bueno, ¿podría ser distinto? Hay veces que la respuesta efectivamente es no. Pero estamos tan acostumbrados a vender como siempre hemos vendido, que no nos hacemos la pregunta si podemos vender distinto. Y hacerse esa pregunta yo la encuentro valiosa. Incluso la encuentro valiosa cada ciertos ciclos, cada 3 años, cada 2 años, volver a preguntarnos cómo estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque también te lleva, y como yo vengo del mundo de la innovación, es algo que me cuestiono constantemente, a decir, ok, si mi producto actual, bajo las condiciones actuales, no resuelve todas las necesidades de mi cliente, ¿qué cambios puedo hacer yo a mi producto actual o desarrollar utilizando las capacidades que yo tengo en mi empresa? Un nuevo producto que sí resuelve esas necesidades que está teniendo mi cliente hoy día, porque además las necesidades del cliente cambian. Surgen nuevos competidores, surgen otras soluciones. Entonces muchas veces lo que yo estoy haciendo deja de ser efectivo. No necesariamente porque al cliente no le resuelve el dolor, sino que porque hay algo más que le resuelve el dolor mejor de lo que lo estoy haciendo yo hoy día. Entonces siempre tengo que estar evaluando el mercado, entendiendo si mi propuesta de valor es la correcta o no. Y a veces cambiar es lo que más nos cuesta, es lo que resulta más difícil. Sí, buenísimo, excelente. Bien, no sé si quedan preguntas o ya vamos cerrando con la sesión de hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Buenísimo. Entonces, agradecerte nuevamente, Daniel, por tu tiempo, por la tremenda presentación, por habernos esclarecido tantos conceptos y desde tu experiencia, además de lo que tú has estado desarrollando con tus clientes en lo que es la prospección B2B. Espero que aquí todos si llegan alguna forma de contactar a Daniel, si no me preguntan a mí, los pongo en contacto, porque de verdad que es una persona que sabe muchísimo y que te puede apoyar en distintas áreas de lo que es la prospección a través de su empresa Nodos B2B. Así que te agradezco mucho, Daniel. Y también aprovechar de agradecer a todos por haber venido. Sé que en la mañana dedicar esta hora de tiempo puede ser algo también complejo de meter en las agendas, pero también de tremendo valor que podemos sacar. El ir notando, el ir escuchando, ¿cierto? Las preguntas de los demás nos ayudan también muchísimo a ver una nueva perspectiva sobre una situación que tal vez no solamente me está pasando a mí, le pasa a otros, y que cuando lo traemos justamente aquí en la comunidad podemos empezar a entender de que uno, no todos están teniendo el mismo problema, dos, por ahí una mirada me ayuda a yo hacer una prueba
es cierto, aprendemos a vender en gerundio, lo hacemos en haciendo, y por lo tanto, agarra de cualquiera de las ideas de acá, aunque tal vez hay una conversación en ti que te dice, no, eso no va a funcionar, es completamente ajeno a lo que ha funcionado hasta ahora, dale la posibilidad y prueba. Regálate siempre la posibilidad de probar cosas nuevas porque no sabes, de pronto probar una nueva técnica vacía va a funcionar con un cliente. Entonces, es darte también la posibilidad de, incluso con los que ya te han dicho que no, ahora quizás los abarcas, pero desde esta nueva perspectiva y puede que ahora sea un sí. O sea, son siempre en el área comercial, todo puede pasar. Yo digo, no existen los no por ahora y en algún minuto puede que sí sea un sí. Y por eso que es tan importante mantener ese seguimiento, estar ahí presente, porque a veces yo instalé la idea y después terminan comprándole a otro porque yo no estoy ahí presente, ¿no? Entonces es bien importante estar presente, instalar la idea, utilizar técnicas como el 242 o el 131 que nos comparte Daniel, o alguna otra, la que quieras, pero es mantener efectivamente la presencia con tus clientes. Bien, así que espero que haya servido, que hayan generado un tremendo valor. Ya estamos pasados en la hora, así que también ya requerimos cerrar y nos estamos viendo en una Gracias. siguiente. Que estén muy bien. Dale, Agradecer, José Daniel. Miguel, también agradecer a todos las preguntas, agradecer el espacio, José Miguel, que pasaste. Eh, lo mismo, o sea, yo he aprendido muchísimo de ti, así que muchísimas gracias y cualquier cosa estoy disponible para que conversemos. Los que son DNI, tener un 1 a 1, así que cualquier cosa, estamos a una llamada o un WhatsApp de distancia. Muchas gracias, Daniel. Excelente. José Miguel, muchísimas gracias. Que Nos estén estamos muy viendo. bien. Chao, que Gracias. estén muy bien, cuídense. Gracias. Te pasaste, viejo. Muchas gracias.